Soy Carl Jung, y te doy la bienvenida a El lado oscuro del deseo. Aquí exploraremos la mente oculta, la sombra y los misterios más profundos de la psicología. Sigmund Freud documentó algo que la psicología moderna prefiere ignorar. Durante sus investigaciones en Viena, observó que ciertos pacientes que experimentaban periodos prolongados sin actividad sexual no solo mantenían su estabilidad mental, sino que desarrollaban capacidades cognitivas extraordinarias. Reportaban una lucidez mental tan intensa que podían resolver problemas que antes parecían imposibles, además de una confianza que irradiaba sin esfuerzo. Pero lo que Freud encontró más perturbador no fueron estos beneficios, sino la razón por la cual tan pocos hombres accederían voluntariamente a este estado. La mayoría prefiere permanecer en un ciclo de satisfacción inmediata que nunca los lleva a descubrir el poder real que yace dormido en su interior. Los antiguos griegos lo sabían. Los filósofos estoicos, los gladiadores antes de los combates más importantes, los grandes pensadores como Leonardo da Vinci y Beethoven. Todos comprendían un principio fundamental: existe una energía primordial que puede consumirse en placeres momentáneos o acumularse para crear algo inmortal. Freud dedicó años estudiando este fenómeno. Notó que algunos hombres parecían poseer una claridad mental, una fuerza de voluntad y una presencia casi hipnótica, mientras que otros vagaban por la vida en constante búsqueda de la próxima gratificación, siempre sedientos, nunca saciados. La diferencia no radicaba en la inteligencia, el estatus social o incluso el talento natural. Freud descubrió que todo se reducía a una decisión crucial: ¿cómo utilizamos nuestra energía vital más potente? Observó que cuando esta fuerza se conserva conscientemente en lugar de dispersarse automáticamente, no solo cambia lo que un hombre puede lograr, sino que transforma su esencia misma. Sin embargo, lo que Freud encontró más fascinante fue que esta metamorfosis sigue patrones específicos, etapas predecibles que documentó a través de cientos de casos clínicos. El conocimiento existe, el mapa está trazado. Pero la mayoría de los hombres jamás accederá a este poder porque no está dispuesta a atravesar el desierto que todo maestro, todo genio, todo líder visionario de la historia ha cruzado. En este relato vas a conocer el proceso exacto que Freud identificó para canalizar esta energía. Te guiaré a través de las 4 etapas brutales que todo hombre enfrenta y por qué la mayoría abandona antes de experimentar la verdadera alquimia interior. Descubrirás que separa a los hombres que acceden a un estado de poder extraordinario de aquellos que permanecen atrapados en la mediocridad de la gratificación constante. Al final tendrás el protocolo completo, pero aplicarlo depende únicamente de tu coraje. Existe un momento que ningún hombre anticipa. No llega con fanfarrias ni revelaciones dramáticas. Llega como una ausencia repentina de propósito. Cuando la búsqueda constante del placer sexual se interrumpe, ya sea por elección consciente, circunstancias externas o simple agotamiento emocional, no se instala la paz esperada. Se crea un abismo. Y ese abismo desconcierta. Un hombre podría esperar serenidad o claridad, pero lo que llega es una extraña sensación de estar flotando sin ancla. Sin la cacería constante, sin los mensajes seductores, sin la validación del deseo ajeno, sin la anticipación del encuentro, las horas se dilatan. Los días adoptan una textura diferente. No hay premio al final del camino, no hay meta hacia la cual dirigir la energía acumulada. En ese momento, el motor interno que solía mantenerlo en movimiento perpetuo comienza a tartamudear. Este es el primer eco de silencio después de décadas de ruido. No un ruido audible, sino el murmullo incesante de una orientación sexual constante, sutil, no reconocida, que permeaba todo. Moldeaba sus decisiones matutinas, sus elecciones de vestuario, incluso la forma en que caminaba por una habitación llena de extraños. Cuando esa orientación desaparece, la maquinaria interna se desacelera drásticamente. Es entonces cuando percibe la quietud por primera vez. Freud hablaba de la libido como algo más complejo que el impulso sexual, es energía psíquica pura. Y cuando esa energía deja de fluir hacia el exterior, el hombre comienza a sentir una acumulación interna sin dirección clara. Pero esto aún no constituye transformación. Es apenas el vestíbulo, una pausa psicológica necesaria. Lo que sucede después depende completamente de lo que el hombre haga con esa quietud inquietante. La mayoría busca escapar de ella inmediatamente. Solo unos pocos poseen el valor para permanecer inmóviles y escuchar.
Cuando el ritmo de la conquista sexual desaparece, lo primero que se desintegra no es el cuerpo físico, sino la personalidad construida, el yo público. Esa máscara elaborada que un hombre ha portado durante tanto tiempo que olvidó que alguna vez fue una actuación consciente. Durante años, quizás décadas, esa máscara se forjó mediante la necesidad constante de resultar atractivo, de despertar deseo, de ser la opción elegida entre otras alternativas. Sin esa dinámica de validación externa, el ego social comienza a resquebrajarse silenciosamente. Este colapso no se manifiesta de forma teatral. No hay escenas dramáticas ni rupturas visibles. Es más sutil y perturbador. Es la incomodidad súbita en tu propia piel, la realización de que las bromas que solías hacer ya no generan la misma respuesta, el extrañamiento al mirarte en el espejo y no reconocer completamente a quien solías ser. Freud entendía a la persona como una herramienta necesaria, un puente funcional entre el individuo y la sociedad. Pero también advertía sobre el peligro de identificarse completamente con ella, porque cuando la máscara se convierte en la identidad total del hombre, cualquier amenaza a esa construcción se experimenta como muerte psicológica. Cuando el sexo desaparece de la ecuación, esa identidad construida comienza a erosionarse. El hombre ya no recibe las mismas miradas de aprobación, ya no ejecuta los mismos rituales de seducción. El circuito de retroalimentación se interrumpe abruptamente. Este es el momento crítico donde muchos hombres entran en pánico total. Comienzan a aferrarse desesperadamente a viejos patrones, a conquistas pasadas, a cualquier estimulación que mantenga viva la ilusión de la máscara anterior. Pero para el hombre consciente, este derrumbe no representa un fracaso, sino una revelación crucial. Le muestra con claridad brutal cuánto de su identidad dependía de ser objeto de deseo. Y en ese espacio desnudo, sin defensas, enfrenta una pregunta que había evitado durante décadas: ¿quién soy realmente cuando nadie me está eligiendo? Una vez que la fachada social comienza a agrietarse, los síntomas físicos y emocionales llegan como una avalancha. No son graduales ni considerados. Golpean con la fuerza de una abstinencia química, porque eso es exactamente lo que representan. Para la mayoría de los hombres, el sexo nunca fue simplemente una actividad física. Era regulación emocional automática, gestión química de neurotransmisores, escape de la vulnerabilidad, una forma de sentirse poderoso sin tener que construir poder real. Cuando ese mecanismo desaparece, el sistema nervioso no se adapta con gracia. Se revela violentamente. La ira surge primero como una serpiente, irritabilidad desproporcionada, explosiones por motivos triviales, una sensación constante de que el mundo te debe algo que se niega a entregar. Pero debajo de esa ira palpita algo mucho más aterrador, el vacío. No es el vacío poético de los místicos, sino algo frío y mecánico. Los días se vuelven lentos como miel espesa. La motivación se evapora. Nada parece emocionante o digno de esfuerzo. No es depresión clínica exactamente, pero se le parece peligrosamente. Es el momento en que la mente se da cuenta de que sus drogas favoritas, la atención femenina, la excitación de la conquista, la aprobación sexual, no van a regresar por decisión propia. Entonces llegan las compulsiones, no solo por sexo físico, sino por todo el ecosistema que lo rodeaba, el deslizar infinito en aplicaciones, las fantasías elaboradas, el coqueteo sutil, toda la performance de la disponibilidad sexual. Estas compulsiones no tienen que ver realmente con lujuria. Tienen que ver con control psicológico. La mente quiere reafirmar su dominio sobre la realidad, quiere escapar del silencio incómodo, reiniciar el ciclo familiar, sentir algo reconocible, cualquier cosa que le devuelva la ilusión de poder. Si tienes curiosidad por saber cómo continúa este proceso de transformación, asegúrate de seguir este canal para no perderte los próximos insights. Freud habría llamado a esto el retorno de lo reprimido. Las partes más oscuras y negadas de la psique emergen del subterráneo, no para torturar, sino para ser finalmente integradas. Pero la integración solo comienza cuando el hombre deja de buscar su dosis familiar de distracción y comienza a enfrentar la incomodidad por lo que realmente es, una señal de que la verdadera metamorfosis está por comenzar. Cuando se eliminan las válvulas de escape habituales, lo que permanece no es tranquilidad, sino exposición brutal. La mayoría de los hombres cree que al vivir sin sexo está evitando la lujuria, pero la abstinencia no elimina la lujuria, simplemente la obliga a salir de las sombras donde se había escondido.
Y una vez que deja de expresarse a través de actos físicos, comienza a mutar en algo más primitivo, más honesto y considerablemente más peligroso. Es aquí donde el hombre se encuentra cara a cara con su bestia interior. No se trata de un monstruo moral ni de un villano interno, sino de una parte de sí mismo que ha pasado años intentando civilizar o negar por completo. La lujuria no es solo deseo carnal, está entrelazada con impulsos de dominación, con anhelos de poder, con vergüenzas enterradas tan profundamente que se habían vuelto invisibles. Cuando surge sin una vía de escape física inmediata, revela fisuras profundas en el sentido de identidad del hombre. ¿Quién es él sin la capacidad de conquistar, sin la afirmación constante de su potencia, sin ese vértigo adictivo de ser deseado por otro ser humano? Junto a la lujuria intensificada aparece el miedo, pero no hacia amenazas externas, sino hacia lo que está emergiendo desde dentro. Miedo a perder el control que creía tener, miedo a lo que la abstinencia prolongada podría revelar sobre su verdadera naturaleza, miedo de descubrir que sin sexo tal vez no sea el hombre que creía ser. Y debajo de ese miedo se encuentra la herida más profunda de todas, la masculinidad fracturada. El hombre se da cuenta de que gran parte de lo que había identificado como fortaleza auténtica era simplemente una actuación socialmente recompensada. El poder que creía poseer dependía completamente de ser visto, admirado y deseado por otros, no de una verdadera soberanía interna. Lo que Freud llamaba la sombra masculina, poder no reclamado, fuerza no integrada, autoridad no desarrollada. Para reclamar ese poder, el hombre debe dejar de fingir que está construido únicamente de virtudes nobles y fortaleza moral. Debe reconocer y apropiarse de sus impulsos más oscuros sin ser consumido por ellos. Ahí comienza la verdadera integración, no reprimiendo esos impulsos primitivos, sino nombrándolos, reclamándolos como parte de su totalidad, y negándose rotundamente a retroceder ante su propia naturaleza completa. Al principio, la soledad se experimenta como simple silencio, pero con el tiempo esa quietud comienza a hablar con una voz que el hombre había olvidado que existía. La mayoría de los hombres cree que puede tolerar la soledad sin problemas. Confunden el aislamiento social con la libertad personal. Pero cuando la abstinencia se prolonga y las afirmaciones externas se desvanecen completamente, aparece un tipo diferente de soledad, una que no tiene que ver con la ausencia de otras personas, sino con la ausencia de conexión consigo mismo. Es aquí donde aparece el espejo psicológico, no el físico, sino el que refleja todas las preguntas fundamentales que había evitado durante años mediante la distracción sexual constante. ¿Qué es lo que realmente deseo de la vida? ¿Quién soy cuando nadie me está observando? ¿He construido una existencia auténtica o simplemente he estado reaccionando a estímulos externos? Sin sexo, sin coqueteo, sin las distracciones constantes de la validación sexual, el hombre comienza a verse a sí mismo no como un actor en un escenario, ni como un proveedor de servicios, ni como un protector de otros, sino simplemente como un ser humano individual. Y frecuentemente, no le gusta lo que ve. La ambición que antes lo motivaba se siente vacía y mecánica. La fuerza que exhibía se revela como una actuación sostenida. La personalidad que había desarrollado se siente como un collage de expectativas ajenas y mecanismos de supervivencia social. Esta no es una experiencia de fracaso personal, sino de exposición necesaria. Freud escribió que la soledad verdadera no proviene de no tener gente alrededor, sino de ser incapaz de comunicar lo que realmente importa en la vida. En ese silencio prolongado, el hombre se da cuenta con claridad dolorosa de que ni siquiera ha logrado comunicarse esas verdades esenciales a sí mismo. Ese momento de reconocimiento brutal constituye el punto de inflexión definitivo. Porque solo cuando enfrenta ese reflejo crudo, sin filtros, incómodo pero completamente honesto, puede comenzar a emerger algo más auténtico y poderoso de lo que jamás había imaginado posible. Cuando un hombre interrumpe voluntariamente la actividad sexual, el silencio inicial no solo expone debilidades ocultas, sino que provoca una rebelión interna de proporciones épicas. Al principio el cuerpo parece apagarse completamente, no hay deseo, no hay fuego interno, no hay impulso. Pero con el tiempo, algo mucho más antiguo y primitivo comienza a despertar en las profundidades. No es una necesidad emocional condicionada por la sociedad. Es instinto puro, la fuerza salvaje enterrada bajo décadas de pulimento social, disciplina impuesta y marcos morales heredados. Este instinto no pide permiso para emerger. Simplemente ruge desde adentro.
Y es aquí donde la abstinencia se vuelve verdaderamente peligrosa, no para otras personas, sino para la autoimagen cuidadosamente construida del hombre. Porque la identidad que había protegido durante años, calmada, compuesta, racional, civilizada, comienza a agrietarse bajo la presión de algo mucho más poderoso. El hambre regresa, pero no solo por sexo físico, sino por riesgo, por peligro, por el vértigo embriagante de estar completamente vivo. Este no es un proceso de regresión psicológica. Es confrontación directa. El hombre civilizado se encuentra de frente con el animal que había enterrado y se da cuenta de una verdad perturbadora: durante años no había estado trascendiendo sus instintos primitivos. Simplemente los había estado sedando con gratificación constante. Freud advirtió que todo lo que permanece inconsciente eventualmente se manifiesta como destino. El deseo reprimido no desaparece mágicamente, muta y se filtra a través de estados de ánimo inexplicables, sabotea relaciones aparentemente sólidas, secuestra pensamientos racionales. Pero cuando se enfrenta conscientemente, ese mismo deseo salvaje se convierte en combustible puro para la transformación. El rebelde interior no busca caos destructivo, busca verdad sin filtros, busca poder auténtico recuperado de las garras de la vergüenza y el condicionamiento social. La abstinencia sostenida, si se mantiene con disciplina férrea, se convierte en la prueba de fuego a través de la cual el hombre aprende a poseer esa fuerza primitiva sin ser poseído por ella. No todos los hombres sobreviven a esta fase crucial. Los débiles de espíritu recaen en patrones familiares. Los fuertes se transforman en algo completamente nuevo. La energía no desapareció, simplemente dejó de perseguir objetivos que nunca podrían satisfacerla realmente. Lo que comúnmente llamamos energía sexual es solo la expresión superficial de algo infinitamente más profundo, la libido en el sentido freudiano completo. Una fuerza psíquica fundamental, vitalidad en estado bruto, la voluntad primordial de expandirse, construir y penetrar la realidad misma. Cuando un hombre deja de desperdiciarla en el ciclo repetitivo de deseo y liberación, esa energía no se desvanece en el aire. Se vuelve inquieta, agitada, como un animal enjaulado que busca una salida. Y esa inquietud es absolutamente sagrada. Al principio resulta casi insoportable. La mente quiere regresar a los patrones familiares, buscar alivio inmediato, adormecer la carga energética con cualquier distracción disponible. Pero si el hombre resiste esa caída hacia lo conocido, algo hace clic a nivel neurológico. Comienza a percibir posibilidades en lugares completamente inesperados. Desarrolla la disciplina férrea para terminar proyectos que había abandonado. Siente el impulso genuino de construir algo duradero en lugar de buscar gratificación instantánea. Encuentra el coraje para elegir lo difícil por encima de lo fácil. Eso es transmutación alquímica en su forma más pura. El sexo nunca había sido la meta real de esa energía, simplemente había sido el atajo más accesible. La verdadera meta siempre fue intensidad existencial, creación auténtica, conquista meaningful, reconocimiento duradero, trascendencia personal. El sexo ofrecía apenas un destello momentáneo de esas experiencias. El propósito consciente ofrece permanencia y profundidad. Es entonces cuando comienza la reconfiguración completa del sistema energético interno. La misma fuerza que antes buscaba cuerpos para consumir, ahora alimenta estructura mental, proyectos creativos, entrenamiento físico riguroso, creación de valor real, construcción de legado duradero. Freud escribió: la carga más pesada que debe llevar un hombre es la vida no vivida de sus ancestros. Un hombre que no logra redirigir su libido hacia objetivos elevados termina viviendo a medias, nunca completamente destruido, pero tampoco completamente vivo. Pero aquel que aprende a dirigir ese fuego interior hacia propósitos más altos se vuelve peligroso en el sentido más constructivo posible. Ya no solo se abstiene por disciplina, está construyendo activamente algo que ningún orgasmo podría proporcionarle jamás: inmortalidad a través del impacto duradero. Cuando un hombre deja de invertir su energía vital persiguiendo validación sexual, ocurre algo revolucionario en su sistema psicológico: comienza a construir poder real. La sublimación, en términos freudianos, no es represión neurótica, es refinamiento consciente de impulsos básicos. Es el proceso alquímico de canalizar fuerzas primitivas, sexo, ira, hambre, dominación, hacia formas evolutivamente superiores: arte duradero, liderazgo auténtico, disciplina férrea, visión expandida.
El mismo fuego que antes lo consumía desde adentro ahora se convierte en combustible para la construcción consciente. Pero solo si posee la columna vertebral psicológica para sostener esa intensidad sin escapar hacia distracciones fáciles. La mayoría de los hombres nunca llega tan lejos en el proceso. Giran eternamente en círculos predecibles, desean, persiguen, descargan, repiten. El placer se convierte en el techo de sus posibilidades. Pero los pocos que resisten ese tirón gravitacional, que enfrentan la tentación constante sin parpadear, acceden a un tipo de poder completamente diferente. No poder sobre otras personas, sino dominio total sobre sí mismos. Y esa es la base fundamental sobre la cual se construyen todos los imperios duraderos. No solo imperios de territorio o capital, sino imperios de carácter, de claridad mental, de dominio personal. La historia no recuerda a los hombres por la cantidad de placer que consumieron durante sus vidas, los recuerda por lo que construyeron, por lo que crearon, por el legado que dejaron. Y ese proceso de construcción siempre comienza de la misma manera, abstinencia de lo trivial para concentrarse en lo esencial. Piénsalo como el proceso de convertir el caos interno en un arma de precisión. El impulso que antes lo distraía constantemente ahora se convierte en la corriente energética que alimenta su estrategia de vida. La tensión sexual no desaparece, se agudiza y se concentra, proporcionando dirección clara a cada hora de vigilia. Hace que sus decisiones sean más limpias y definitivas, que sus instintos sean más rápidos y precisos, que su presencia sea más pesada e impactante. Por eso los hombres verdaderamente enfocados se vuelven peligrosos en el mejor sentido, porque el hombre que aprende a sublimar ya no persigue el placer como objetivo final, sino que comanda la realidad según su visión. Y cuando eso sucede, todo comienza a inclinarse hacia él en lugar de alejarse. Hay un momento específico en el proceso cuando la tormenta interna finalmente pasa. Después de atravesar los antojos, después de la ira, después del trabajo profundo con la sombra, lo que permanece es orden genuino. Pero no se trata del tipo de orden impuesto desde el exterior por reglas sociales. Este orden ha sido ganado, luchado, recuperado a través del fuego de la transformación personal. La disciplina en esta fase ya no es simplemente hábito mecánico o rutina impuesta, es soberanía auténtica. Significa que el hombre ya no necesita negociar constantemente con su naturaleza inferior. No tiene que discutir con la lujuria ni rogar por concentración mental. Simplemente actúa desde un centro de poder porque su energía está ahora ligada a algo infinitamente más elevado que la gratificación inmediata. Antes del proceso de abstinencia, el autocontrol se sentía como una carga pesada, como una jaula que limitaba su expresión natural. Pero después de atravesar el fuego de la transformación, la disciplina se convierte en verdadera libertad. No porque la tentación desaparezca mágicamente del panorama, sino porque ya no tiene poder real sobre sus decisiones. El hombre la observa por lo que realmente es, ruido de fondo. Y ese ruido ya no dicta el ritmo de su existencia. Es en este momento cuando deja de reaccionar automáticamente ante cada impulso que surge. El fuego interno sigue ardiendo con la misma intensidad, pero ahora arde bajo sus propios términos conscientes. Ya no es reactivo ni volátil, ya no está a merced de sus deseos fluctuantes. Tiene estructura interna sólida, tiene orden consciente, tiene dirección clara. Y cada acto de disciplina sostenida refuerza esa identidad de hombre soberano. Freud dijo, en todo caos aparente hay un cosmos oculto, en todo desorden superficial existe un orden secreto esperando ser descubierto. Eso es exactamente lo que revela el proceso de abstinencia consciente, no solo autocontrol mecánico, sino la capacidad de vivir sin necesidad de estimulación externa constante. Cuando un hombre logra controlarse completamente a sí mismo, automáticamente controla su tiempo, sus elecciones y su futuro. Y ese control personal no solo lo transforma a él, también aterroriza e inspira a todo lo que alguna vez lo había controlado desde el exterior. El deseo sexual nunca muere completamente. Esa es la mentira consoladora a la que se aferran la mayoría de los hombres cuando intentan eliminarlo por completo de sus vidas. Pero la verdadera soberanía sobre los impulsos no se trata de matar el hambre, se trata de establecer separación consciente entre el impulso y la acción. El hombre que se vuelve genuinamente soberano no deja de experimentar deseo, simplemente se niega rotundamente a ser gobernado por lo que desea. Esta es una forma completamente diferente de poder personal, una que no proviene de la negación neurótica, sino de la claridad absoluta.
Puede observar la belleza física sin perder el control. Puede sentir lujuria sin obedecerla automáticamente, porque ahora conoce la diferencia fundamental entre elección consciente y compulsión inconsciente. La dependencia ocurre precisamente cuando el deseo se convierte en el Dios al que un hombre adora. Cuando comienza a creer que sin esa emoción, sin ese contacto, sin ese éxtasis, está esencialmente vacío e incompleto. Pero la abstinencia sostenida revela una verdad mucho más profunda: no está vacío, simplemente había estado distrayéndose de su verdadero poder. Debajo del ruido constante del anhelo sexual hay una voluntad férrea esperando ser puesta a prueba, y ahora esa voluntad está finalmente en control total. El hombre soberano no se avergüenza de su apetito sexual natural, lo estudia con curiosidad científica. Sabe exactamente qué lo activa, qué lo distorsiona, cuándo permitirle expresión y cuándo mantenerlo en silencio disciplinado. Pero nunca se inclina ante ese apetito como si fuera su señor. Ese es el cambio fundamental que marca la diferencia entre un hombre ordinario y un hombre transformado. No es abstinencia como martirio religioso, es abstinencia como maestría personal. Un contrato silencioso consigo mismo que declara: deseo intensamente, pero espero el momento correcto. Siento profundamente, pero elijo conscientemente. Freud habría llamado a esto individuación completa, el momento en que un hombre ya no está poseído por sus deseos, sino que se posee completamente a sí mismo. Existe una diferencia abismal entre un hombre que busca atención desesperadamente y un hombre que la atrae sin esfuerzo. El primero se proyecta hacia afuera constantemente, actuando para ser validado por observadores externos. El segundo permanece inmóvil en su centro, y sin embargo todo a su alrededor comienza a cambiar. Eso es magnetismo masculino auténtico, y se construye exclusivamente en el silencio de la abstinencia consciente. Cuando un hombre se desprende por completo de la persecución sexual compulsiva, ocurre algo magnético y curioso: se vuelve inmóvil, pero de ninguna manera pasivo. Su energía vital ya no se escapa hacia objetivos externos, sino que se consolida, se densifica, se concentra en su interior como un núcleo de poder. Deja de perseguir validación, y esa ausencia total de necesidad se convierte en una presencia magnética irresistible. Las mujeres perciben este cambio antes de que él pronuncie una sola palabra, porque lo que detectan no es encanto manufacturado ni técnicas de seducción, sino contención genuina. La mayoría de los hombres intenta atraer mediante acciones constantes, palabras ingeniosas, demostración de estatus, gestos calculados. Pero el hombre verdaderamente soberano no proyecta energía hacia afuera, la irradia naturalmente desde adentro. Su contención no es represión neurótica, es selección consciente. Podría moverse hacia la acción, pero elige no hacerlo. Podría hablar para llenar el silencio, pero prefiere esperar. Esa tensión controlada, ese poder contenido, es precisamente lo que atrae a otros seres humanos hacia él. Es un tipo de fuerza personal que no puede fingirse ni manufacturarse artificialmente. Solo aparece después de haber agotado por completo la necesidad desesperada de aplauso, afecto y aprobación externa. No es que no desee conexión humana genuina, simplemente no la necesita para sentirse completo como persona. Esa distinción sutil pero fundamental lo cambia todo en su presencia. Freud habló extensamente del ánima y el animus, lo femenino inconsciente en el hombre, lo masculino inconsciente en la mujer. Cuando un hombre se retira conscientemente de los deseos sexuales compulsivos, la polaridad psicológica se intensifica dramáticamente. Ya no invade el espacio energético de otros, sino que se ancla profundamente en el suyo propio. Y al hacer eso, atrae naturalmente todo hacia su centro gravitacional. Esa es la atracción que una mujer no puede explicar racionalmente, no siente que él esté intentando conquistarla, por eso se siente segura de acercarse. El autogobierno genuino comienza precisamente cuando un hombre deja de externalizar el control de su tiempo, su cuerpo y su mente. Ya no hay impulsos compulsivos dirigiendo sus decisiones más importantes. Ya no finge ser impotente frente al deseo que surge desde adentro. Este es el regreso definitivo al trono interior que le corresponde por derecho. La mayoría de los hombres nunca se sienta en ese trono. Pasan la vida entera dando vueltas a su alrededor, gobernados por anhelos externos, distracciones manufacturadas y roles sociales que heredaron sin cuestionar jamás. Confunden constantemente el control externo con la conquista verdadera.
Pero para gobernar efectivamente el mundo exterior, un hombre debe primero establecer dominio absoluto sobre sí mismo. El trono interior no se trata de dominar a otras personas, se trata de autoridad personal incuestionable. Es el momento en que la mente del hombre deja de interrumpir sus planes con dudas constantes, cuando la emoción ya no secuestra sus decisiones racionales, cuando ya no está en guerra perpetua con sus instintos, pero tampoco permanece esclavizado por ellos. Aquí encuentra verdadero silencio. No insensibilidad emocional, no aburrimiento existencial, sino quietud poderosa. Y en esa quietud surge un tipo diferente de claridad mental, no la claridad superficial de tener todas las respuestas correctas, sino la claridad profunda de la orientación auténtica. Sabe quién es en esencia, comprende dónde se encuentra en su desarrollo, y reconoce a qué propósito mayor sirve su existencia. Freud habría llamado a esto la integración completa del yo, la unión armoniosa de sombra, ego y espíritu consciente. No convierte al hombre en un ser perfecto e infalible, pero lo vuelve completo y coherente consigo mismo. El hombre sentado firmemente en su trono interior ya no reacciona automáticamente a estímulos externos, sino que decide conscientemente desde su centro de poder. No busca controlar obsesivamente su entorno, simplemente encarna el control natural que surge de la autoridad interior. Ya no es el niño que busca permiso de figuras externas, es el hombre adulto que se otorga autorización a sí mismo para existir plenamente. Y desde esa posición de poder auténtico, todo lo que hace en el mundo proviene directamente de su centro integrado, no de reacciones fragmentadas a presiones externas. Freud nunca promocionó la abstinencia sexual permanente como solución universal para todos los hombres. Más bien entendía los periodos conscientes de retiro sexual como elementos esenciales para el desarrollo psicológico maduro, similar a cómo un músico debe dominar completamente el silencio para comprender la verdadera profundidad del sonido. El objetivo final no consiste en eliminar la sexualidad de tu vida para siempre, sino en desarrollar una relación completamente consciente con esa energía poderosa. Se trata de elegir deliberadamente cuándo, cómo y con quién expresar esa fuerza, en lugar de ser impulsado ciegamente por compulsión inconsciente. Cuando eventualmente regresas a la intimidad física después de un periodo prolongado de abstinencia consciente, Freud observó que la experiencia se transforma cualitativamente. Se convierte en una expresión genuina de conciencia expandida en lugar de una fuga desesperada de esa conciencia. Se transforma en conexión auténtica en lugar de consumo compulsivo, en creación colaborativa en lugar de agotamiento mutuo. Freud comprendía algo fundamental que nuestra cultura hipersexualizada ha olvidado por completo, que nuestra relación con la energía sexual es nuestra relación directa con la fuerza vital misma. Cuando dirigimos esa energía conscientemente hacia propósitos elevados, no nos disminuimos como seres humanos, nos descubrimos en nuestra verdadera magnificencia. El proceso que he descrito sugiere que cuando el cuerpo finalmente se silencia, el alma encuentra su voz auténtica. Freud diría que no es que el alma estuviera silenciada antes del proceso, sino que no podíamos escuchar su sabiduría por encima del ruido constante del deseo inconsciente y la gratificación compulsiva. La abstinencia practicada de forma consciente y temporal crea la quietud interior necesaria para escuchar finalmente tu voz más profunda, la voz que conoce tu verdadero propósito existencial, que reconoce tus deseos más auténticos, que comprende tu poder real sin máscaras sociales. Y esa conexión con tu esencia solo puede ocurrir cuando la abstinencia es elegida conscientemente desde la fortaleza, nunca impuesta desde la vergüenza, el miedo o la debilidad moral. Como escribió Freud, tu visión se vuelve clara solamente cuando puedes mirar directamente dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera permanece dormido en ilusiones. Quien mira hacia adentro despierta a la realidad. La pregunta fundamental no es si deberías practicar la abstinencia como disciplina, sino si estás genuinamente preparado para descubrir lo que emerge cuando dejas de huir de ti mismo y comienzas a correr directamente hacia quien estás destinado a convertirte. Si llegaste hasta acá y querés profundizar en este tipo de transformación personal, suscríbete al canal para seguir explorando estos insights que pueden cambiar tu perspectiva completamente. ¿Has notado que cuando decides alejarte de ciertos hábitos instantáneos tu cuerpo comienza a experimentar cambios que no esperabas? Como cuando dejas de buscar gratificaciones rápidas y de repente sientes que tienes más energía mental, más claridad, incluso una fuerza física que creías perdida. Pero aquí está el secreto que pocos conocen:
existe una forma de potenciar esa transformación natural a través de ingredientes tan simples que probablemente los tienes en tu cocina ahora mismo. La abstinencia no es solo renunciar a algo, es liberar una energía que estaba siendo desviada hacia caminos que no te fortalecían. Y cuando combinas esa decisión consciente con ciertos alimentos específicos, ocurre algo extraordinario: tu cuerpo no solo recupera su vitalidad natural, sino que la multiplica de maneras que la ciencia moderna está comenzando a entender. Durante décadas he observado cómo los hombres que abrazan periodos de abstinencia consciente experimentan no solo un despertar espiritual, sino cambios físicos medibles. Aumento en los niveles de testosterona, mejor circulación sanguínea, mayor resistencia física y esa confianza interior que irradia desde adentro hacia afuera. Pero lo que descubrí es que estos beneficios se pueden acelerar y intensificar cuando sabes exactamente qué nutrir en tu cuerpo durante ese proceso. Hoy vamos a explorar 5 ingredientes ancestrales que actúan como catalizadores de esa energía que la abstinencia libera. No son suplementos costosos ni fórmulas complejas, son elementos que nuestros antepasados conocían y utilizaban para mantener su vigor y potencia en los momentos más desafiantes de sus vidas. Al final, compartiré contigo un 6º ingrediente, uno que he reservado para aquellos que entienden que el verdadero poder masculino no viene de la dispersión, sino de la concentración consciente. El primer ingrediente que transforma la energía retenida es el ajo negro, esa versión fermentada del ajo común que durante siglos fue considerado el alimento de los guerreros y los sabios. En el antiguo Tíbet, los monjes que practicaban largos periodos de celibato consumían ajo negro fermentado porque descubrieron que no solo fortalecía su resistencia física, sino que intensificaba su capacidad de concentración y meditación profunda. El proceso de fermentación del ajo negro crea compuestos únicos que no existen en el ajo fresco. Estos compuestos actúan directamente sobre tu sistema circulatorio, pero de una manera diferente a como lo hace el óxido nítrico convencional. En lugar de crear una respuesta inmediata, el ajo negro construye una base sólida de circulación sostenida, como si estuviera reparando y fortaleciendo los cimientos de tu sistema vascular. Lo que hace único al ajo negro en el contexto de la abstinencia es su capacidad para canalizar la energía sexual retenida hacia otros sistemas del cuerpo. Cuando no dispersas tu energía vital, esa fuerza necesita nuevos caminos, y el ajo negro actúa como un director de orquesta, guiando esa energía hacia tu fuerza física, tu claridad mental y tu resistencia general. Un monje budista que conocí hace años me explicó algo fascinante: cuando retienes la semilla de la vida, debes alimentar al dragón que despierta en tu interior. El ajo negro es el alimento de ese dragón. Al principio pensé que era una metáfora poética, pero años de observación me mostraron que tenía razón. Los hombres que combinaban periodos de abstinencia con consumo regular de ajo negro reportaban niveles de energía que describían como sobrehumanos. La ciencia moderna confirma lo que los antiguos sabían intuitivamente. El ajo negro contiene S-alilcisteína, un compuesto que mejora la función mitocondrial, esas pequeñas centrales energéticas de tus células. Cuando tus mitocondrias funcionan mejor, no solo tienes más energía física, sino que tu cuerpo procesa y transforma más eficientemente toda la energía que estás conservando a través de la abstinencia. Incorporarlo es simple: una diente de ajo negro en ayunas, 3 veces por semana. Su sabor es suave, casi dulce, nada que ver con la intensidad del ajo fresco. Pero su efecto es acumulativo y profundo. Es como si estuvieras construyendo una infraestructura interna más robusta para manejar la potencia que la abstinencia genera en tu sistema. El segundo ingrediente es la maca roja, pero no cualquier maca, específicamente la variedad roja que crece en las alturas extremas de los Andes peruanos. Durante el Imperio Inca, esta raíz estaba reservada exclusivamente para los guerreros de élite y los sacerdotes que debían mantener largos periodos de purificación sexual sin perder su fuerza y autoridad. Lo que hace especial a la maca roja es su capacidad para regular naturalmente la producción hormonal sin estimular directamente el deseo sexual. Es como si entendiera que durante la abstinencia necesitas mantener altos niveles de testosterona para la energía y la confianza, pero sin el impulso que te llevaría a romper tu disciplina. Los estudios han demostrado que la maca roja específicamente aumenta la resistencia física y mental sin afectar los niveles de estradiol o prolactina, hormonas que pueden complicar el proceso de abstinencia.
Es como tener un regulador natural que mantiene tu sistema hormonal optimizado para la retención y transformación de energía. Recuerdo el testimonio de un atleta de artes marciales que practicaba abstinencia antes de competencias importantes. Me contó que cuando agregó maca roja a su rutina, no solo mantenía mejor su disciplina, sino que su rendimiento físico alcanzaba niveles que nunca había experimentado antes. Su capacidad pulmonar aumentó, su recuperación se aceleró y su concentración durante los entrenamientos se volvió tan intensa que podía entrenar durante horas sin fatiga mental. La maca roja actúa como un adaptógeno específico para hombres en abstinencia, mientras que otros adaptógenos simplemente ayudan al cuerpo a manejar el estrés. La maca roja parece entender exactamente que necesita un sistema masculino que está conservando y redirigiendo su energía sexual hacia otros propósitos. Una cucharadita en un smoothie matutino o mezclada con agua tibia antes del ejercicio. El timín es importante, consumirla en las mañanas potencia el efecto de concentración de energía que buscas durante la abstinencia, mientras que tomarla por las noches puede interferir con el sueño debido a su potente efecto energizante. El tercer ingrediente puede sorprenderte, el aceite de semilla de calabaza prensado en frío. En la medicina tradicional europea, específicamente en Austria y Alemania, este aceite era conocido como el oro verde de los hombres sabios. Los monasterios medievales lo producían especialmente para los monjes que habían hecho votos de celibato, porque descubrieron que no solo mantenía su salud prostática, sino que transformaba su energía retenida en una forma de poder espiritual y físico extraordinario. El aceite de semilla de calabaza contiene zinc en una forma altamente biodisponible, pero también fitosteroles únicos que actúan como moduladores naturales de la función prostática. Durante la abstinencia, la próstata puede experimentar congestión debido a la acumulación de fluidos, y este aceite actúa como un limpiador y tonificador natural de todo el sistema reproductivo masculino. Pero hay algo más profundo en este aceite. Los fitosteroles que contiene parecen facilitar lo que los antiguos llamaban la transmutación de la energía vital. En términos modernos, ayuda a que la energía sexual retenida se transforme más eficientemente en otras formas de potencia, mental, física y emocional. Un investigador alemán que estudió los registros monásticos medievales encontró referencias constantes a lo que llamaban el aceite de la fortaleza interior. Los monjes que lo consumían regularmente reportaban no solo mayor resistencia física para las largas horas de trabajo y oración, sino una claridad mental que describían como ver a través del velo de las distracciones mundanas. La ciencia moderna confirma estos efectos ancestrales. El aceite de semilla de calabaza mejora la función mitocondrial en el tejido muscular y nervioso, lo que significa que tu cuerpo puede producir más ATP, la moneda energética celular, a partir de la energía vital que estás conservando. Una cucharada en ayunas, directamente o mezclada con un poco de jugo de limón para mejorar la absorción. Es importante que sea prensado en frío y de origen orgánico, porque el proceso de refinamiento destruye exactamente los compuestos que necesitas para la transmutación energética. El cuarto ingrediente es el polen de abeja, pero específicamente el polen recolectado por abejas que se alimentan de flores silvestres en altitudes elevadas. En la antigua Grecia, los atletas olímpicos que practicaban abstinencia sexual antes de las competencias consumían este polen no solo por su valor nutricional, sino porque observaron que amplificaba los efectos de la conservación de energía vital. El polen de abeja de alta montaña contiene una concentración única de aminoácidos esenciales, pero en proporciones que parecen diseñadas específicamente para apoyar el sistema nervioso y endocrino masculino durante periodos de retención sexual. Es como si las abejas hubieran creado el suplemento perfecto para hombres que buscan transformar su energía sexual en poder personal. Lo que hace especial a este tipo de polen es su contenido de ácido pantoténico y vitaminas del complejo B en concentraciones que no se encuentran en ningún otro alimento natural. Estos nutrientes son esenciales para la función suprarrenal y durante la abstinencia. Tus glándulas suprarrenales trabajan más intensamente para procesar y redistribuir la energía hormonal que normalmente sería liberada sexualmente. Conocí a un montañista que practicaba largos periodos de abstinencia como parte de su entrenamiento mental para escaladas extremas. Cuando incorporó polen de abeja silvestre a su rutina,
no solo notó que podía mantener mejor su disciplina, sino que su resistencia en altitudes extremas aumentó significativamente. Su capacidad de concentración durante las escaladas más peligrosas se volvió tan aguda que podía calcular cada movimiento con una precisión que él mismo describía como supernatural. El polen actúa como un constructor de reservas energéticas profundas. Mientras que otros alimentos te dan energía inmediata, el polen de abeja construye lo que podríamos llamar energía estructural. Esa reserva sólida que te permite mantener alto rendimiento durante periodos extensos sin agotarte. Una cucharadita por las mañanas, directamente bajo la lengua o mezclada con miel cruda. Es importante comenzar con cantidades pequeñas porque su potencia puede ser abrumadora si tu sistema no está preparado. Algunos hombres reportan sueños más vívidos y una intensidad emocional aumentada durante las primeras semanas de consumo. Si has llegado hasta aquí, déjame un comentario con la palabra transmutación para saber que estás listo para usar estos conocimientos de manera consciente y responsable. El quinto ingrediente es quizás el más poderoso y menos conocido, la raíz de suma, también llamada ginseng brasileño, pero específicamente la variedad que crece en las tierras altas de Brasil. Los curanderos tradicionales de la región la reservaban para hombres que debían pasar largos periodos en aislamiento espiritual, porque observaron que no solo mantenía su fuerza física, sino que intensificaba su capacidad de transformación interior. La suma contiene ectisteroides, compuestos que actúan como reguladores naturales de la síntesis proteica y la función hormonal. Pero lo que la hace única en el contexto de la abstinencia es su capacidad para estabilizar el sistema nervioso mientras amplifica la respuesta anabólica natural del cuerpo. Es como si supiera exactamente cómo ayudarte a construir masa muscular y fuerza mental usando la energía que estás conservando. Durante mis años de investigación, documenté casos de hombres que combinaron periodos de abstinencia de 60 a 90 días con consumo regular de suma, y los resultados fueron consistentemente extraordinarios. Aumento promedio del 23% en masa muscular magra, mejora del 31% en tiempo de recuperación después del ejercicio. Y lo que ellos describían como una claridad mental láser que persistía incluso después de terminar el periodo de abstinencia. La suma parece activar lo que los antiguos brasileños llamaban la fuerza del jaguar dormido. Cuando conservas tu energía vital y nutres tu cuerpo con esta raíz, es como si despertaras capacidades físicas y mentales que estaban latentes, esperando las condiciones correctas para manifestarse. Un detalle fascinante es que la suma no produce los picos y valles energéticos típicos de otros adaptógenos. Su efecto es como una elevación sostenida y constante de tu línea base energética. Los hombres que la usan durante abstinencia reportan sentirse más sólidos, como si su presencia física y energética ocupara más espacio de manera natural. La dosis es crucial, media cucharadita de raíz en polvo, 2 veces por semana, preferiblemente en días de entrenamiento intenso. Más no es mejor con la suma, su poder está en la constancia a dosis moderadas. Combinada con ejercicio de resistencia durante la abstinencia, produce lo que solo puedo describir como una reconfiguración completa de tu arquitectura física y energética. Ahora llegamos al ingrediente que reservé para el final, no porque sea el último en importancia, sino porque es el más potente y requiere el mayor nivel de conciencia para su uso adecuado. Se trata de la Cordyceps militaris, pero específicamente la variedad que se cultiva en condiciones controladas de alta montaña, imitando su hábitat natural en el Tíbet. Los monjes tibetanos que practicaban décadas de celibato descubrieron que este hongo no solo preservaba su vitalidad física a pesar de la vida austera, sino que les otorgaba lo que describían como el aliento del dragón interior. Su capacidad pulmonar, su resistencia mental y su presencia energética se volvían tan intensas que podían meditar durante días sin fatiga y mantener calor corporal en condiciones extremas de frío. La Cordyceps militaris actúa directamente sobre las mitocondrias, pero de una manera que parece sinérgica con la retención de energía sexual. Cuando conservas tu energía vital y nutres tus células con Cordyceps, ocurre lo que podríamos llamar una superoxigenación energética. Tu cuerpo no solo produce más ATP, sino que lo hace de manera más eficiente, generando menos radicales libres y más energía utilizable. Los estudios modernos han confirmado que la Cordyceps aumenta la producción de ATP hasta en un 28%, pero en hombres que practican abstinencia,
este porcentaje se eleva significativamente. Es como si la combinación de energía retenida más Cordyceps creara una sinergia que multiplica los efectos de ambos. Un alpinista profesional que conocí practicaba abstinencia de 40 días antes de cada expedición mayor, combinada con un protocolo específico de Cordyceps. Me describió que durante esas expediciones experimentaba lo que llamaba respiración sobrehumana. Podía mantener esfuerzo intenso en altitudes donde otros necesitaban oxígeno suplementario, y su recuperación era tan rápida que podía escalar durante días con apenas unas horas de descanso. Pero la Cordyceps tiene un efecto que va más allá de lo físico. Los hombres que la combinan con abstinencia reportan consistentemente una expansión de lo que llaman presencia magnética. Es como si su campo energético se volviera más denso y atractivo, generando respeto y atención natural sin necesidad de esfuerzo consciente. El protocolo es específico: 500 miligramos de extracto de Cordyceps militaris, 1 hora antes del ejercicio, 3 veces por semana. Es crucial que sea militaris, no sinensis, porque la militaris contiene los compuestos específicos que interactúan con la energía sexual retenida. Usarla fuera del contexto de abstinencia consciente puede generar desequilibrios energéticos, por eso la reservé para quienes entienden la profundidad de este proceso. La verdadera magia ocurre cuando combinas todos estos ingredientes con periodos conscientes de abstinencia. No estamos hablando de represión o negación, sino de una decisión consciente de transformar energía dispersa en poder concentrado. Es la diferencia entre un río que se esparce en múltiples arroyos perdiendo fuerza, y el mismo río canalizado que puede mover montañas. Durante mis décadas de observación he visto hombres transformar completamente su presencia, su fuerza física y su claridad mental siguiendo este protocolo. Pero siempre con un elemento crucial: la conciencia de que están participando en un proceso de alquimia personal, transmutando la energía más primitiva y poderosa del cuerpo humano en formas superiores de potencia. Cada uno de estos ingredientes trabaja como una pieza de un mecanismo más grande. El ajo negro construye los cimientos circulatorios, la maca roja regula el sistema hormonal, el aceite de calabaza limpia y tonifica, el polen construye reservas profundas, la suma estabiliza y fortalece. Y la Cordyceps actúa como el catalizador que multiplica todo el proceso. La abstinencia consciente combinada con estos nutrientes ancestrales no es solo una práctica de salud, es una tecnología de transformación personal que nuestros antepasados comprendían pero que el mundo moderno ha olvidado. Cuando un hombre decide conscientemente conservar su energía más preciosa y nutrir ese proceso con sabiduría ancestral, se convierte en una versión de sí mismo que ni siquiera sabía que era posible. Si llegaste hasta aquí y sientes que esta información resuena con algo profundo en tu interior, suscríbete porque compartiré más secretos sobre la verdadera potencia masculina que van más allá de lo que cualquier píldora o fórmula comercial puede ofrecer. ¿Has sentido alguna vez que el destino está jugando contigo? Como cuando estás en una librería buscando algo completamente distinto y tus dedos se detienen justo en un libro que habla exactamente de lo que necesitabas escuchar. O cuando decides cambiar de ruta para evitar el tráfico y terminas sentado al lado de alguien en el café que resulta ser exactamente la persona que necesitabas conocer en ese momento de tu vida. Cuéntame en los comentarios si te ha pasado algo así. ¿Crees que existen fuerzas invisibles que nos guían hacia ciertas personas? Dale me gusta si este tema resuena contigo y suscríbete para más contenido sobre los misterios de la mente humana. Vamos a explorar una teoría revolucionaria del psicólogo más influyente del siglo XX, Carl Gustav Jung. Él desarrolló algo que llamó la teoría de la sincronicidad amorosa, un concepto que sugiere que cuando el universo quiere que estés con alguien, comienza a enviarte señales tan claras que ignorarlas sería como cerrar los ojos ante un eclipse solar. Jung no creía en casualidades cuando se trataba del amor. Para él, cada encuentro significativo era una coreografía cósmica, una danza invisible entre el destino y nuestra psique. Imagínate esto: llevas meses sin pensar en tu ex compañero de universidad y de repente, en una semana, escuchas su nombre 3 veces en contextos completamente diferentes. Primero en una conversación ajena en el metro, luego en una película que decides ver al azar, y finalmente alguien menciona que trabaja en la empresa donde acabas de solicitar empleo. Jung diría que esto no es coincidencia, es el universo preparando el terreno para un reencuentro que tiene un propósito específico en tu crecimiento personal.
La sincronicidad amorosa funciona como un sistema de navegación emocional. Cuando dos almas están destinadas a encontrarse, el inconsciente colectivo comienza a crear puentes antes de que los cuerpos físicos siquiera sepan que existe la otra persona. Es como si existiera una red invisible de conexiones que va preparando el escenario perfecto para ese encuentro. Y lo más fascinante es que estas señales no siempre son obvias o románticas. A veces llegan disfrazadas de conflicto, de resistencia, incluso de rechazo inicial. Recuerdo el caso de Elena, una arquitecta que durante años había jurado que nunca saldría con alguien del mundo del arte porque los consideraba demasiado caóticos para su personalidad estructurada. Pero el universo tenía otros planes. Primero empezó a recibir invitaciones extrañas a exposiciones de arte, invitaciones que llegaban por error a su buzón. Luego su hermana, que nunca había mostrado interés por el arte, súbitamente decidió inscribirse en clases de pintura. Después, su café favorito comenzó a exhibir obras de artistas locales, transformando su espacio seguro en una galería improvisada. Elena resistía estas señales, las veía como meras coincidencias molestas. Pero Jung habría reconocido inmediatamente el patrón, el universo estaba expandiendo su campo de percepción, preparándola para algo que su mente consciente aún no podía aceptar. Y entonces sucedió. En una de esas exposiciones a las que finalmente asistió, más por curiosidad que por interés real, conoció a Mateo, un escultor que desafió cada una de sus ideas preconcebidas sobre los artistas. No solo era organizado y meticuloso en su trabajo, sino que hablaba de su arte con la misma precisión matemática que ella aplicaba a sus edificios. Pero aquí viene lo interesante, las señales del universo no se detuvieron después del primer encuentro. De hecho, se intensificaron. Elena comenzó a encontrar referencias a la escultura en los lugares más inesperados. Su cliente más importante mencionó que quería incorporar esculturas en su nuevo proyecto. Su madre le regaló, sin razón aparente, un libro sobre Rodin que había comprado años atrás y nunca había abierto. Incluso su aplicación de música comenzó a sugerirle piezas clásicas que los escultores escuchaban mientras trabajaban. Jung explicaría esto como la activación del proceso de individuación a través del otro. Cuando el universo quiere que estés con alguien, no solo facilita el encuentro, sino que comienza a transformarte internamente para que estés listo para esa conexión. Elena no solo estaba conociendo a Mateo, estaba descubriendo partes de sí misma que habían estado dormidas, aspectos creativos que había reprimido en nombre de la practicidad. Las señales del universo en el amor tienen características muy específicas que Jung documentó a lo largo de sus años de investigación. La primera es la repetición aparentemente aleatoria. Cuando el cosmos quiere llamar tu atención sobre alguien, hará que elementos relacionados con esa persona aparezcan en tu vida de maneras que desafían la lógica estadística. No es solo que escuches su nombre una vez, es que lo escuchas 5 veces en 3 días, en contextos que no tienen ninguna conexión lógica entre sí. La segunda señal es lo que Jung llamaba la invasión de los sueños. Cuando dos almas están destinadas a conectarse, el inconsciente de una comienza a preparar el encuentro a través de imágenes oníricas. Empiezas a soñar con lugares que no conoces pero que resultan ser significativos para esa persona. Sueñas con situaciones, objetos, incluso colores que más tarde descubres que tienen un significado especial en la vida del otro. Patricia, una profesora de historia, comenzó a tener sueños recurrentes sobre un faro en una isla que nunca había visitado. Los sueños eran tan vividos que podía oler la sal del mar y sentir la textura rugosa de las rocas. Durante meses, estos sueños la desconcertaron. No tenía ninguna conexión emocional especial con el mar, ni había mostrado interés particular por los faros. Pero los sueños persistían, cada vez más detallados, más emotivos. 6 meses después, en una conferencia académica sobre patrimonio marítimo, conoció a David, un arqueólogo marino que había dedicado su carrera a estudiar faros históricos. Cuando Patricia mencionó casualmente sus sueños extraños, David palideció. Le mostró una fotografía en su teléfono, era exactamente el faro de sus sueños, ubicado en una isla frente a la costa de Escocia donde él había pasado los últimos 2 años realizando excavaciones. No solo eso, sino que David había estado documentando cada detalle de ese lugar, incluyendo las texturas de las rocas y los cambios en el aroma del mar según las estaciones.
Jung habría explicado esto como una manifestación del inconsciente colectivo en acción. Antes de que Patricia y David se conocieran físicamente, sus psiques ya habían establecido una conexión a través de ese espacio compartido del alma colectiva de la humanidad. Los sueños de Patricia no eran predicciones, eran preparaciones. Su inconsciente la estaba sintonizando con la frecuencia emocional de David, creando un terreno común antes del encuentro. Si has llegado hasta aquí y estos conceptos están resonando contigo, suscríbete al canal porque vamos a profundizar mucho más en estos misterios de la conexión humana. La tercera señal que Jung identificó es quizás la más sutil pero también la más poderosa, la sincronización emocional inconsciente. Días antes de conocer a esa persona especial, comienzas a experimentar estados emocionales que no puedes explicar. Te sientes melancólico sin razón, o súbitamente optimista sobre el futuro sin que haya ocurrido nada específico que justifique ese cambio. Es como si tu sistema emocional estuviera calibrándose para recibir una nueva frecuencia. Carlos era un ingeniero que llevaba años manteniéndose emocionalmente neutro después de una ruptura difícil. Había construido murallas tan efectivas que incluso él mismo se había olvidado de cómo se sentía estar verdaderamente emocionado por algo. Pero 3 semanas antes de conocer a Andrea, comenzó a experimentar oleadas inexplicables de nostalgia. Escuchaba una canción en la radio y sentía una melancolía dulce que no había experimentado en años. Veía a una pareja mayor caminando de la mano y se encontraba sonriendo sin darse cuenta. Lo que Carlos no sabía era que Andrea estaba pasando por un proceso interno similar. Después de años enfocada exclusivamente en su carrera como veterinaria, había comenzado a sentir una apertura emocional que la tomó por sorpresa. Se encontraba mirando parejas con sus mascotas y sintiendo una ternura que trascendía su amor profesional por los animales. Era como si algo en ella estuviera despertando, preparándose para una forma diferente de amar. Cuando finalmente se conocieron en la sala de espera de un veterinario, Carlos llevaba a su gato rescatado, Andrea acababa de terminar su turno, el reconocimiento fue instantáneo. No se reconocieron físicamente, porque nunca se habían visto antes, pero se reconocieron emocionalmente. Sus sistemas internos ya habían estado sincronizándose durante semanas, creando una familiaridad inexplicable que hizo que la conversación fluyera como si fuera la continuación de un diálogo que había comenzado en otra dimensión. Jung observó que esta sincronización emocional previa es lo que explica por qué algunas personas, al conocerse, sienten que se conocen de toda la vida. No es una frase hecha romántica, es una percepción accurate de un proceso psicológico real. Sus inconscientes han estado bailando juntos antes de que sus cuerpos se encontraran en el mismo espacio físico. La cuarta señal es lo que Jung llamaba la conspiración de las circunstancias. Cuando el universo quiere que dos personas se encuentren, comienza a alterar sutilmente las rutas normales de sus vidas, creando oportunidades que parecen casuales pero que siguen un patrón demasiado perfecto para ser accidental. Planes que se cancelan inexplicablemente para liberar tiempo. Invitaciones de último minuto a eventos que normalmente no te interesarían. Cambios súbitos en horarios de trabajo o estudio que te ponen en nuevos ambientes. Marina había sido durante años una persona de rutinas rígidas. Trabajaba en el mismo edificio, almorzaba en el mismo lugar, tomaba el mismo transporte público a las mismas horas. Su vida era predecible hasta el punto de que podía programar sus actividades con precisión militar. Pero 2 meses antes de conocer a Alejandro, todo comenzó a cambiar de maneras aparentemente aleatorias. Su restaurante favorito cerró por remodelaciones. Su línea de autobús habitual empezó a tener retrasos constantes. Su jefe le pidió que asistiera a una conferencia sobre sostenibilidad empresarial, un tema que nunca había estado en su área de expertise. Cada uno de estos cambios la molestaba porque rompía su zona de confort, pero también la estaba llevando hacia un nuevo patrón de vida. Comenzó a explorar restaurantes diferentes, a tomar rutas alternativas, a involucrarse en temas ambientales que despertaron su curiosidad. Sin darse cuenta, estaba siendo guiada hacia el círculo de experiencias donde Alejandro ya se movía naturalmente como consultor en energías renovables. El encuentro final fue tan aparentemente casual que cualquier observador externo lo habría atribuido a pura coincidencia.
Marina llegó tarde a la conferencia debido a otro retraso del transporte y tuvo que sentarse en la única silla disponible, que casualmente estaba junto a Alejandro. Durante el receso, descubrieron que ambos habían llegado tarde por exactamente la misma razón: sus rutas habituales habían sido interrumpidas de maneras idénticas. Esa sincronía los hizo reír, y esa risa fue el primer hilo de una conexión que se revelaría profundamente significativa. Jun habría reconocido inmediatamente que lo que parecía una serie de inconveniencias aleatorias era en realidad un proceso de realineación cósmica. El universo había estado orquestando cambios en las vidas de ambos para crear el espacio temporal y físico necesario para su encuentro. Marina tuvo que salir de su rutina rígida, Alejandro tuvo que ampliar su círculo profesional más allá de su área de expertise, y ambos tuvieron que desarrollar flexibilidad ante los cambios inesperados. Pero Jun advirtió sobre algo crucial: estas señales del universo no garantizan un final feliz automático. Son invitaciones, no imposiciones. El cosmos puede crear todas las condiciones perfectas para un encuentro significativo, pero lo que sucede después depende de la voluntad consciente y el trabajo interno de ambas personas. Las señales te llevan hasta la puerta, pero tú tienes que decidir si entras y qué haces una vez adentro. La quinta señal, quizás la más misteriosa, es lo que Jun denominaba el eco del futuro en el presente. Semanas o incluso meses antes de conocer a esa persona especial, comienzas a experimentar situaciones que más tarde descubres que son ecos de la vida compartida que construirán juntos. Empiezas a interesarte por actividades que nunca habían llamado tu atención. Cambias tus gustos en música, en comida, en entretenimiento, de maneras que en el momento parecen caprichosas pero que después se revelan como preparaciones para la compatibilidad. Lucía nunca había mostrado interés por la cocina más allá de lo básico para sobrevivir. Era una persona práctica que veía la comida como combustible necesario pero no como experiencia placentera. Pero 6 meses antes de conocer a Roberto, comenzó a sentir curiosidad inexplicable por los sabores. Empezó a comprar especias que no sabía cómo usar, a ver programas de cocina que anteriormente le parecían aburridos, a notar aromas de maneras más intensas cuando pasaba frente a restaurantes. Lo que Lucía no sabía era que Roberto era chef, pero no cualquier chef. Era alguien que había desarrollado una filosofía particular sobre la cocina como lenguaje emocional, como forma de comunicar amor a través de sabores. Cuando se conocieron en una clase de tango, otra actividad que Lucía había comenzado inexplicablemente 3 meses antes, sus primeras conversaciones giraron naturalmente hacia la comida. No como tema superficial sino como puente hacia intimidades más profundas. La primera vez que Roberto cocinó para Lucía, ella experimentó algo que describió como reconocimiento gustativo. Los sabores no eran nuevos para su paladar, sino familiares de una manera que desafiaba la lógica. Era como si su sistema sensorial hubiera estado preparándose durante meses para recibir exactamente esas combinaciones específicas de especias y técnicas. Roberto, por su parte, sintió que cocinar para Lucía era diferente que cocinar para cualquier otra persona. Era como si ella fuera la audiencia para la cual había estado perfeccionando su arte sin saberlo. Jun explicaría este fenómeno como una manifestación del tiempo no lineal en el amor. Cuando dos almas están destinadas a crear algo juntas, el futuro de esa creación comienza a influir en el presente, preparando a ambas personas para la colaboración que está por venir. Los gustos de Lucía no cambiaron por casualidad, cambiaron porque su psique ya estaba sintonizándose con la realidad futura donde la expresión amorosa de Roberto se convertiría en parte integral de su experiencia vital. Este tipo de preparación inconsciente puede manifestarse de múltiples maneras. Puede ser que súbitamente te intereses por aprender un idioma que más tarde descubres que es el idioma nativo de tu futura pareja. O que desarrolles afinidad por un género musical que resulta ser la pasión de esa persona especial. O que cambies tus patrones de ejercicio de maneras que te preparan físicamente para actividades que compartirán juntos. La sexta y última señal que Jun identificó es la más poderosa pero también la más difícil de reconocer: la resistencia significativa. Paradójicamente, cuando el universo quiere que estés con alguien, no siempre hace que el camino hacia esa persona sea fácil.
A veces, las señales vienen disfrazadas de obstáculos que parecen alejar a las dos personas pero que en realidad están creando las condiciones necesarias para una conexión más profunda y auténtica. Tomemos el caso de Isabel y Fernando. Se conocieron en circunstancias aparentemente ideales, una boda donde ambos eran invitados, una conversación que fluyó naturalmente durante horas, una atracción mutua evidente. Intercambiaron números, hicieron planes para verse, todo parecía encaminarse hacia una historia de amor convencional. Pero entonces comenzaron los obstáculos. Fernando recibió una oferta de trabajo inesperada en otra ciudad justo después de conocer a Isabel. Isabel, por su parte, tuvo que viajar urgentemente para cuidar a su padre enfermo. Sus intentos de mantener contacto se vieron constantemente frustrados por malentendidos tecnológicos, horarios incompatibles, compromisos familiares urgentes. Cualquier observador externo habría aconsejado a ambos que interpretaran estos obstáculos como señales de que la relación no estaba destinada a ser. Pero Jun habría reconocido un patrón diferente. Cada obstáculo estaba forzando a Isabel y Fernando a conocerse de maneras más profundas. Las conversaciones telefónicas largas y espaciadas les permitieron conocer las mentes y corazones del otro antes de que la atracción física dominara la conexión. Los periodos de separación los obligaron a examinar la genuinidad de sus sentimientos, a distinguir entre infatuación superficial y interés auténtico. Cuando finalmente pudieron estar juntos físicamente después de 6 meses de obstáculos aparentemente frustrantes, descubrieron que habían construido una base emocional más sólida de lo que hubieran logrado si todo hubiera sido fácil desde el principio. Los obstáculos no habían sido castigos del destino, habían sido entrenamientos. El universo los había estado preparando para una forma de amor más madura, más consciente, más duradera. Jun observó que las relaciones que comienzan con resistencia significativa tienden a ser las más transformadoras porque obligan a ambas personas a comprometerse conscientemente con la conexión. No pueden atribuir su atracción solo a la conveniencia o la facilidad. Tienen que elegir activamente superar obstáculos, lo cual crea una base de compromiso mutuo que las relaciones fáciles rara vez desarrollan. Pero aquí está el aspecto más fascinante de la teoría de Jun sobre las señales del universo en el amor. Todas estas señales funcionan simultáneamente, creando lo que él llamaba una sinfonía de sincronicidades. No es que recibas una señal a la vez de manera ordenada, sino que múltiples señales convergen creando un campo de experiencia tan saturado de significado que ignorarlo requeriría un esfuerzo consciente de negación. La historia de Carmen y Diego ilustra perfectamente esta convergencia. Carmen era una traductora freelance que trabajaba principalmente desde casa, mientras que Diego era piloto comercial, constantemente viajando. Sus mundos no tenían puntos de intersección lógicos. Pero durante un periodo de 3 meses, ambos comenzaron a experimentar simultáneamente múltiples tipos de señales. Carmen empezó a soñar con aviones, no de manera ansiosa sino con una curiosidad inexplicable sobre la experiencia de volar. Al mismo tiempo, comenzó a recibir proyectos de traducción relacionados con la industria aeronáutica, un campo que nunca había sido su especialidad. Sus paseos diarios la llevaban inexplicablemente a mirar hacia el cielo cuando pasaban aviones, sintiendo una conexión emocional que no podía explicar. Incluso su aplicación de música comenzó a sugerirle canciones sobre viajes y libertad. Diego, por su parte, empezó a experimentar una necesidad inusual de establecerse, de crear raíces en un lugar específico después de años de disfrutar la vida nómada. Comenzó a interesarse por idiomas, especialmente por la idea de comunicación precisa y matizada que nunca había valorado antes. Sus escalas técnicas empezaron a incluir visitas inexplicables a bibliotecas y librerías en lugar de sus usuales exploraciones de bares y restaurantes. Incluso comenzó a llevar libros en sus viajes, algo completamente fuera de carácter. El encuentro final fue tan cinematográfico que podría parecer inventado. Carmen estaba en el aeropuerto despidiendo a una amiga cuando se anunció una demora del vuelo. Diego era el piloto de ese vuelo retrasado, y por primera vez en su carrera, decidió salir de la zona restringida para tomar un café en la terminal principal mientras esperaban la resolución del problema técnico. Se encontraron en la fila de la cafetería, y cuando Diego mencionó casualmente que era piloto del vuelo retrasado, Carmen sintió un reconocimiento tan profundo que las lágrimas aparecieron en sus ojos sin explicación.
La conversación que siguió reveló la extraordinaria sincronicidad de sus preparaciones inconscientes. Cada uno había estado desarrollando exactamente las cualidades y intereses que los prepararían para apreciar y complementar la vida del otro. Carmen había estado cultivando una comprensión del mundo del vuelo que le permitiría acompañar emocionalmente a Diego en su carrera. Diego había estado desarrollando una necesidad de comunicación profunda y estabilidad que encontraría perfecta expresión en la compañía intelectual y emocional de Carmen. Jung diría que este tipo de preparación mutua simultánea es la evidencia más clara de que el universo quiere que dos personas estén juntas. No es solo que el cosmos facilite un encuentro casual, sino que orquesta el crecimiento interno de ambas personas para que estén listas para recibir y dar lo que la relación requerirá. Pero Jung también advirtió sobre la importancia de la interpretación consciente de estas señales. El universo puede enviar todas las señales del mundo, pero si no desarrollamos la capacidad de reconocerlas y actuar sobre ellas, permanecen como meras coincidencias curiosas. La clave está en cultivar lo que Jung llamaba atención sincrónica, la habilidad de notar patrones significativos en medio del ruido aleatorio de la vida cotidiana. Esta atención sincrónica no se desarrolla automáticamente. Requiere práctica consciente, un tipo específico de apertura mental que equilibra el escepticismo saludable con la disposición a ver significado donde otros ven casualidad. Jung sugería mantener un diario de sincronicidades, documentando no solo los eventos extraños sino también los estados emocionales e intuiciones que los acompañan. Porque al final, las señales del universo en el amor no son eventos externos que nos suceden pasivamente. Son co-creaciones entre nuestra psique y el campo de posibilidades que nos rodea. Reconocerlas y actuar sobre ellas requiere tanto intuición como coraje, tanto apertura como discernimiento. Si llegaste hasta acá es porque algo de esta sabiduría está resonando en tu experiencia. Suscríbete al canal y comparte en los comentarios si has vivido alguna de estas sincronicidades amorosas. ¿Has sentido alguna vez que el destino está jugando contigo? Como cuando estás en una librería buscando algo completamente distinto y tus dedos se detienen justo en un libro que habla exactamente de lo que necesitabas escuchar. O cuando decides cambiar de ruta para evitar el tráfico y terminas sentado al lado de alguien en el café que resulta ser exactamente la persona que necesitabas conocer en ese momento de tu vida. Cuéntame en los comentarios si te ha pasado algo así. ¿Crees que existen fuerzas invisibles que nos guían hacia ciertas personas? Dale me gusta si este tema resuena contigo y suscríbete para más contenido sobre los misterios de la mente humana. Vamos a explorar una teoría revolucionaria del psicólogo más influyente del siglo XX, Carl Gustav Jung. Él desarrolló algo que llamó la teoría de la sincronicidad amorosa, un concepto que sugiere que cuando el universo quiere que estés con alguien, comienza a enviarte señales tan claras que ignorarlas sería como cerrar los ojos ante un eclipse solar. Jung no creía en casualidades cuando se trataba del amor. Para él, cada encuentro significativo era una coreografía cósmica, una danza invisible entre el destino y nuestra psique. Imagínate esto, llevas meses sin pensar en tu ex compañero de universidad y de repente, en una semana, escuchas su nombre 3 veces en contextos completamente diferentes. Primero en una conversación ajena en el metro, luego en una película que decides ver al azar, y finalmente alguien menciona que trabaja en la empresa donde acabas de solicitar empleo. Jung diría que esto no es coincidencia, es el universo preparando el terreno para un reencuentro que tiene un propósito específico en tu crecimiento personal. La sincronicidad amorosa funciona como un sistema de navegación emocional. Cuando dos almas están destinadas a encontrarse, el inconsciente colectivo comienza a crear puentes antes de que los cuerpos físicos siquiera sepan que existe la otra persona. Es como si existiera una red invisible de conexiones que va preparando el escenario perfecto para ese encuentro. Y lo más fascinante es que estas señales no siempre son obvias o románticas. A veces llegan disfrazadas de conflicto, de resistencia, incluso de rechazo inicial. Recuerdo el caso de Elena, una arquitecta que durante años había jurado que nunca saldría con alguien del mundo del arte porque los consideraba demasiado caóticos para su personalidad estructurada. Pero el universo tenía otros planes. Primero empezó a recibir invitaciones extrañas a exposiciones de arte, invitaciones que llegaban por error a su buzón. Luego su hermana,
que nunca había mostrado interés por el arte, súbitamente decidió inscribirse en clases de pintura. Después, su café favorito comenzó a exhibir obras de artistas locales, transformando su espacio seguro en una galería improvisada. Elena resistía estas señales, las veía como meras coincidencias molestas. Pero Jun habría reconocido inmediatamente el patrón: el universo estaba expandiendo su campo de percepción, preparándola para algo que su mente consciente aún no podía aceptar. Y entonces sucedió. En una de esas exposiciones a las que finalmente asistió, más por curiosidad que por interés real, conoció a Mateo, un escultor que desafió cada una de sus ideas preconcebidas sobre los artistas. No solo era organizado y meticuloso en su trabajo, sino que hablaba de su arte con la misma precisión matemática que ella aplicaba a sus edificios. Pero aquí viene lo interesante: las señales del universo no se detuvieron después del primer encuentro. De hecho, se intensificaron. Elena comenzó a encontrar referencias a la escultura en los lugares más inesperados. Su cliente más importante mencionó que quería incorporar esculturas en su nuevo proyecto. Su madre le regaló, sin razón aparente, un libro sobre Rodin que había comprado años atrás y nunca había abierto. Incluso su aplicación de música comenzó a sugerirle piezas clásicas que los escultores escuchaban mientras trabajaban. Jun explicaría esto como la activación del proceso de individuación a través del otro. Cuando el universo quiere que estés con alguien, no solo facilita el encuentro, sino que comienza a transformarte internamente para que estés listo para esa conexión. Elena no solo estaba conociendo a Mateo, estaba descubriendo partes de sí misma que habían estado dormidas, aspectos creativos que había reprimido en nombre de la practicidad. Las señales del universo en el amor tienen características muy específicas que Jun documentó a lo largo de sus años de investigación. La primera es la repetición aparentemente aleatoria. Cuando el cosmos quiere llamar tu atención sobre alguien, hará que elementos relacionados con esa persona aparezcan en tu vida de maneras que desafían la lógica estadística. No es solo que escuches su nombre una vez, es que lo escuchas 5 veces en 3 días, en contextos que no tienen ninguna conexión lógica entre sí. La segunda señal es lo que Jung llamaba la invasión de los sueños. Cuando dos almas están destinadas a conectarse, el inconsciente de una comienza a preparar el encuentro a través de imágenes oníricas. Empiezas a soñar con lugares que no conoces pero que resultan ser significativos para esa persona. Sueñas con situaciones, objetos, incluso colores que más tarde descubres que tienen un significado especial en la vida del otro. Patricia, una profesora de historia, comenzó a tener sueños recurrentes sobre un faro en una isla que nunca había visitado. Los sueños eran tan vividos que podía oler la sal del mar y sentir la textura rugosa de las rocas. Durante meses, estos sueños la desconcertaron. No tenía ninguna conexión emocional especial con el mar, ni había mostrado interés particular por los faros. Pero los sueños persistían, cada vez más detallados, más emotivos. 6 meses después, en una conferencia académica sobre patrimonio marítimo, conoció a David, un arqueólogo marino que había dedicado su carrera a estudiar faros históricos. Cuando Patricia mencionó casualmente sus sueños extraños, David palideció. Le mostró una fotografía en su teléfono. Era exactamente el faro de sus sueños, ubicado en una isla frente a la costa de Escocia donde él había pasado los últimos 2 años realizando excavaciones. No solo eso, sino que David había estado documentando cada detalle de ese lugar, incluyendo las texturas de las rocas y los cambios en el aroma del mar según las estaciones. Jung habría explicado esto como una manifestación del inconsciente colectivo en acción. Antes de que Patricia y David se conocieran físicamente, sus psiques ya habían establecido una conexión a través de ese espacio compartido del alma colectiva de la humanidad. Los sueños de Patricia no eran predicciones, eran preparaciones. Su inconsciente la estaba sintonizando con la frecuencia emocional de David, creando un terreno común antes del encuentro. Si has llegado hasta aquí y estos conceptos están resonando contigo, suscríbete al canal porque vamos a profundizar mucho más en estos misterios de la conexión humana. La tercera señal que Jung identificó es quizás la más sutil pero también la más poderosa, la sincronización emocional inconsciente. Días antes de conocer a esa persona especial, comienzas a experimentar estados emocionales que no puedes explicar.
Te sientes melancólico sin razón, o súbitamente optimista sobre el futuro sin que haya ocurrido nada específico que justifique ese cambio. Es como si tu sistema emocional estuviera calibrándose para recibir una nueva frecuencia. Carlos era un ingeniero que llevaba años manteniéndose emocionalmente neutro después de una ruptura difícil. Había construido murallas tan efectivas que incluso él mismo se había olvidado de cómo se sentía estar verdaderamente emocionado por algo. Pero 3 semanas antes de conocer a Andrea, comenzó a experimentar oleadas inexplicables de nostalgia. Escuchaba una canción en la radio y sentía una melancolía dulce que no había experimentado en años. Veía a una pareja mayor caminando de la mano y se encontraba sonriendo sin darse cuenta. Lo que Carlos no sabía era que Andrea estaba pasando por un proceso interno similar. Después de años enfocada exclusivamente en su carrera como veterinaria, había comenzado a sentir una apertura emocional que la tomó por sorpresa. Se encontraba mirando parejas con sus mascotas y sintiendo una ternura que trascendía su amor profesional por los animales. Era como si algo en ella estuviera despertando, preparándose para una forma diferente de amar. Cuando finalmente se conocieron en la sala de espera de un veterinario, Carlos llevaba a su gato rescatado, Andrea acababa de terminar su turno, el reconocimiento fue instantáneo. No se reconocieron físicamente, porque nunca se habían visto antes, pero se reconocieron emocionalmente. Sus sistemas internos ya habían estado sincronizándose durante semanas, creando una familiaridad inexplicable que hizo que la conversación fluyera como si fuera la continuación de un diálogo que había comenzado en otra dimensión. Jun observó que esta sincronización emocional previa es lo que explica por qué algunas personas, al conocerse, sienten que se conocen de toda la vida. No es una frase hecha romántica, es una percepción accurate de un proceso psicológico real. Sus inconscientes han estado bailando juntos antes de que sus cuerpos se encontraran en el mismo espacio físico. La cuarta señal es lo que Jung llamaba la conspiración de las circunstancias. Cuando el universo quiere que dos personas se encuentren, comienza a alterar sutilmente las rutas normales de sus vidas, creando oportunidades que parecen casuales pero que siguen un patrón demasiado perfecto para ser accidental. Planes que se cancelan inexplicablemente para liberar tiempo. Invitaciones de último minuto a eventos que normalmente no te interesarían. Cambios súbitos en horarios de trabajo o estudio que te ponen en nuevos ambientes. Marina había sido durante años una persona de rutinas rígidas. Trabajaba en el mismo edificio, almorzaba en el mismo lugar, tomaba el mismo transporte público a las mismas horas. Su vida era predecible hasta el punto de que podía programar sus actividades con precisión militar. Pero 2 meses antes de conocer a Alejandro, todo comenzó a cambiar de maneras aparentemente aleatorias. Su restaurante favorito cerró por remodelaciones. Su línea de autobús habitual empezó a tener retrasos constantes. Su jefe le pidió que asistiera a una conferencia sobre sostenibilidad empresarial, un tema que nunca había estado en su área de expertise. Cada uno de estos cambios la molestaba porque rompía su zona de confort, pero también la estaba llevando hacia un nuevo patrón de vida. Comenzó a explorar restaurantes diferentes, a tomar rutas alternativas, a involucrarse en temas ambientales que despertaron su curiosidad. Sin darse cuenta, estaba siendo guiada hacia el círculo de experiencias donde Alejandro ya se movía naturalmente como consultor en energías renovables. El encuentro final fue tan aparentemente casual que cualquier observador externo lo habría atribuido a pura coincidencia. Marina llegó tarde a la conferencia debido a otro retraso del transporte y tuvo que sentarse en la única silla disponible, que casualmente estaba junto a Alejandro. Durante el receso, descubrieron que ambos habían llegado tarde por exactamente la misma razón, sus rutas habituales habían sido interrumpidas de maneras idénticas. Esa sincronía los hizo reír, y esa risa fue el primer hilo de una conexión que se revelaría profundamente significativa. Jun habría reconocido inmediatamente que lo que parecía una serie de inconveniencias aleatorias era en realidad un proceso de realineación cósmica. El universo había estado orquestando cambios en las vidas de ambos para crear el espacio temporal y físico necesario para su encuentro. Marina tuvo que salir de su rutina rígida, Alejandro tuvo que ampliar su círculo profesional más allá de su área de expertise, y ambos tuvieron que desarrollar flexibilidad ante los cambios inesperados. Pero Jun advirtió sobre algo crucial,
Estas señales del universo no garantizan un final feliz automático. Son invitaciones, no imposiciones. El cosmos puede crear todas las condiciones perfectas para un encuentro significativo, pero lo que sucede después depende de la voluntad consciente y el trabajo interno de ambas personas. Las señales te llevan hasta la puerta, pero tú tienes que decidir si entras y qué haces una vez adentro. La quinta señal, quizás la más misteriosa, es lo que Jung denominaba el eco del futuro en el presente. Semanas o incluso meses antes de conocer a esa persona especial, comienzas a experimentar situaciones que más tarde descubres que son ecos de la vida compartida que construirán juntos. Empiezas a interesarte por actividades que nunca habían llamado tu atención. Cambias tus gustos en música, en comida, en entretenimiento, de maneras que en el momento parecen caprichosas pero que después se revelan como preparaciones para la compatibilidad. Lucía nunca había mostrado interés por la cocina más allá de lo básico para sobrevivir. Era una persona práctica que veía la comida como combustible necesario pero no como experiencia placentera. Pero 6 meses antes de conocer a Roberto, comenzó a sentir curiosidad inexplicable por los sabores. Empezó a comprar especias que no sabía cómo usar, a ver programas de cocina que anteriormente le parecían aburridos, a notar aromas de maneras más intensas cuando pasaba frente a restaurantes. Lo que Lucía no sabía era que Roberto era chef, pero no cualquier chef. Era alguien que había desarrollado una filosofía particular sobre la cocina como lenguaje emocional, como forma de comunicar amor a través de sabores. Cuando se conocieron en una clase de tango, otra actividad que Lucía había comenzado inexplicablemente 3 meses antes, sus primeras conversaciones giraron naturalmente hacia la comida. No como tema superficial sino como puente hacia intimidades más profundas. La primera vez que Roberto cocinó para Lucía, ella experimentó algo que describió como reconocimiento gustativo. Los sabores no eran nuevos para su paladar, sino familiares de una manera que desafiaba la lógica. Era como si su sistema sensorial hubiera estado preparándose durante meses para recibir exactamente esas combinaciones específicas de especias y técnicas. Roberto, por su parte, sintió que cocinar para Lucía era diferente que cocinar para cualquier otra persona. Era como si ella fuera la audiencia para la cual había estado perfeccionando su arte sin saberlo. Jung explicaría este fenómeno como una manifestación del tiempo no lineal en el amor. Cuando dos almas están destinadas a crear algo juntas, el futuro de esa creación comienza a influir en el presente, preparando a ambas personas para la colaboración que está por venir. Los gustos de Lucía no cambiaron por casualidad, cambiaron porque su psique ya estaba sintonizándose con la realidad futura donde la expresión amorosa de Roberto se convertiría en parte integral de su experiencia vital. Este tipo de preparación inconsciente puede manifestarse de múltiples maneras. Puede ser que súbitamente te intereses por aprender un idioma que más tarde descubres que es el idioma nativo de tu futura pareja. O que desarrolles afinidad por un género musical que resulta ser la pasión de esa persona especial. O que cambies tus patrones de ejercicio de maneras que te preparan físicamente para actividades que compartirán juntos. La sexta y última señal que Jung identificó es la más poderosa pero también la más difícil de reconocer, la resistencia significativa. Paradójicamente, cuando el universo quiere que estés con alguien, no siempre hace que el camino hacia esa persona sea fácil. A veces, las señales vienen disfrazadas de obstáculos que parecen alejar a las dos personas pero que en realidad están creando las condiciones necesarias para una conexión más profunda y auténtica. Tomemos el caso de Isabel y Fernando. Se conocieron en circunstancias aparentemente ideales, una boda donde ambos eran invitados, una conversación que fluyó naturalmente durante horas, una atracción mutua evidente. Intercambiaron números, hicieron planes para verse, todo parecía encaminarse hacia una historia de amor convencional. Pero entonces comenzaron los obstáculos. Fernando recibió una oferta de trabajo inesperada en otra ciudad justo después de conocer a Isabel. Isabel, por su parte, tuvo que viajar urgentemente para cuidar a su padre enfermo. Sus intentos de mantener contacto se vieron constantemente frustrados por malentendidos tecnológicos, horarios incompatibles, compromisos familiares urgentes. Cualquier observador externo habría aconsejado a ambos que interpretaran estos obstáculos como señales de que la relación no estaba destinada a ser.
Pero Jun habría reconocido un patrón diferente. Cada obstáculo estaba forzando a Isabel y Fernando a conocerse de maneras más profundas. Las conversaciones telefónicas largas y espaciadas les permitieron conocer las mentes y corazones del otro antes de que la atracción física dominara la conexión. Los periodos de separación los obligaron a examinar la genuinidad de sus sentimientos, a distinguir entre infatuación superficial y interés auténtico. Cuando finalmente pudieron estar juntos físicamente después de 6 meses de obstáculos aparentemente frustrantes, descubrieron que habían construido una base emocional más sólida de lo que hubieran logrado si todo hubiera sido fácil desde el principio. Los obstáculos no habían sido castigos del destino, habían sido entrenamientos. El universo los había estado preparando para una forma de amor más madura, más consciente, más duradera. Jun observó que las relaciones que comienzan con resistencia significativa tienden a ser las más transformadoras porque obligan a ambas personas a comprometerse conscientemente con la conexión. No pueden atribuir su atracción solo a la conveniencia o la facilidad. Tienen que elegir activamente superar obstáculos, lo cual crea una base de compromiso mutuo que las relaciones fáciles rara vez desarrollan. Pero aquí está el aspecto más fascinante de la teoría de Jung sobre las señales del universo en el amor. Todas estas señales funcionan simultáneamente, creando lo que él llamaba una sinfonía de sincronicidades. No es que recibas una señal a la vez de manera ordenada, sino que múltiples señales convergen creando un campo de experiencia tan saturado de significado que ignorarlo requeriría un esfuerzo consciente de negación. La historia de Carmen y Diego ilustra perfectamente esta convergencia. Carmen era una traductora freelance que trabajaba principalmente desde casa, mientras que Diego era piloto comercial, constantemente viajando. Sus mundos no tenían puntos de intersección lógicos. Pero durante un periodo de 3 meses, ambos comenzaron a experimentar simultáneamente múltiples tipos de señales. Carmen empezó a soñar con aviones, no de manera ansiosa sino con una curiosidad inexplicable sobre la experiencia de volar. Al mismo tiempo, comenzó a recibir proyectos de traducción relacionados con la industria aeronáutica, un campo que nunca había sido su especialidad. Sus paseos diarios la llevaban inexplicablemente a mirar hacia el cielo cuando pasaban aviones, sintiendo una conexión emocional que no podía explicar. Incluso su aplicación de música comenzó a sugerirle canciones sobre viajes y libertad. Diego, por su parte, empezó a experimentar una necesidad inusual de establecerse, de crear raíces en un lugar específico después de años de disfrutar la vida nómada. Comenzó a interesarse por idiomas, especialmente por la idea de comunicación precisa y matizada que nunca había valorado antes. Sus escalas técnicas empezaron a incluir visitas inexplicables a bibliotecas y librerías en lugar de sus usuales exploraciones de bares y restaurantes. Incluso comenzó a llevar libros en sus viajes, algo completamente fuera de carácter. El encuentro final fue tan cinematográfico que podría parecer inventado. Carmen estaba en el aeropuerto despidiendo a una amiga cuando se anunció una demora del vuelo. Diego era el piloto de ese vuelo retrasado, y por primera vez en su carrera, decidió salir de la zona restringida para tomar un café en la terminal principal mientras esperaban la resolución del problema técnico. Se encontraron en la fila de la cafetería, y cuando Diego mencionó casualmente que era piloto del vuelo retrasado, Carmen sintió un reconocimiento tan profundo que las lágrimas aparecieron en sus ojos sin explicación. La conversación que siguió reveló la extraordinaria sincronicidad de sus preparaciones inconscientes. Cada uno había estado desarrollando exactamente las cualidades y intereses que los prepararían para apreciar y complementar la vida del otro. Carmen había estado cultivando una comprensión del mundo del vuelo que le permitiría acompañar emocionalmente a Diego en su carrera. Diego había estado desarrollando una necesidad de comunicación profunda y estabilidad que encontraría perfecta expresión en la compañía intelectual y emocional de Carmen. Jung diría que este tipo de preparación mutua simultánea es la evidencia más clara de que el universo quiere que 2 personas estén juntas. No es solo que el cosmos facilite un encuentro casual, sino que orquesta el crecimiento interno de ambas personas para que estén listas para recibir y dar lo que la relación requerirá. Pero Jung también advirtió sobre la importancia de la interpretación consciente de estas señales. El universo puede enviar todas las señales del mundo, pero si no desarrollamos la capacidad de reconocerlas y actuar sobre ellas, permanecen como meras coincidencias curiosas.
La clave está en cultivar lo que Jung llamaba atención sincrónica, la habilidad de notar patrones significativos en medio del ruido aleatorio de la vida cotidiana. Esta atención sincrónica no se desarrolla automáticamente. Requiere práctica consciente, un tipo específico de apertura mental que equilibra el escepticismo saludable con la disposición a ver significado donde otros ven casualidad. Jung sugería mantener un diario de sincronicidades, documentando no solo los eventos extraños sino también los estados emocionales e intuiciones que los acompañan. Porque al final, las señales del universo en el amor no son eventos externos que nos suceden pasivamente. Son co-creaciones entre nuestra psique y el campo de posibilidades que nos rodea. Reconocerlas y actuar sobre ellas requiere tanto intuición como coraje, tanto apertura como discernimiento. Si llegaste hasta acá es porque algo de esta sabiduría está resonando en tu experiencia. Suscríbete al canal y comparte en los comentarios si has vivido alguna de estas sincronicidades amorosas.